Hola, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a platicar nuevamente sobre otro tema que es de la geometría analítica, en especial de la bidimensional. El punto es distancia entre dos puntos. Y bueno, vamos a platicar un poco de esto, ¿no? Vamos a ver cómo vamos. Como menciona aquí, dado el punto uno y el punto 2, y si observen el punto uno con sus coordenadas, vamos a llamarlos x sub uno y y sub uno, y para el punto 2 x sub 2 y sub 2. Estos pues son dos puntos que van a estar dentro de un plano cartesiano, y lo que vamos a hacer, como dice acá, es cómo vamos a calcular la distancia que existe entre ellos. Pues se va a determinar de la siguiente manera. Una de las cosas que debemos de recordar en este punto es que vamos a aplicar muchas veces conocimientos matemáticos, en este caso, como lo menciona aquí, el teorema de Pitágoras. Ahorita les retomo un poquito de lo que es el teorema de Pitágoras para que se comprenda un poco mejor este punto, ¿sale? Bueno, acá tenemos lo que es el teorema de Pitágoras. Recordemos que es c cuadrada igual bueno, más bien que el cuadrado de la diagonal, que es la hipotenusa, va a ser igual a la suma del cuadrado de sus dos catetos. Tanto este lado B, perdón, como el lado B, son los catetos de este triángulo rectángulo. Y una de las características de este triángulo es que siempre vamos a encontrar esta figura que nos indica que es un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, esta fórmula que tenemos aquí, que es el teorema de Pitágoras, al momento voy a decir, se podría decir así como que despejar el cuadrado, quedaría de esta forma, pero pues no es despejar el cuadrado, sino que aplicamos raíz cuadrada en ambos lados, y si eliminamos la raíz, el cuadrado con la raíz, pues este extremo queda con la raíz para poder obtener un resultado, ¿no? Bueno, pues este es el teorema de Pitágoras, ¿no? Aplicado en el triángulo rectángulo. Ahora, regresemos al ejemplo que estábamos trabajando en la geometría. Bueno, aquí está. Entonces decíamos que el triángulo rectángulo, ¿no? Con el teorema de Pitágoras. Bueno, acá pues van a decir por qué hay P1, P2. Bueno, entendamos una cosa. En el entendido de que el triángulo rectángulo, aquí tenemos un segmento de una recta, y ese segmento va a estar con una distancia de este punto a este punto. ¿Cuánto vale el punto uno? No sabemos, aquí es desconocido, ¿no? Y el punto 2 igual, por eso están aquí con la simbología de x sub 2, y sub 2 para el punto 2, y para el punto uno x sub 1, y sub 1. Que si lo proyectamos a los ejes, pues ustedes observen que el punto uno está en ¿dónde? En x1 y sub 1, porque pues tiene que tener valores tanto del eje de las x como del eje de las y de igual manera para el punto 2. Entonces, aquí podemos recordar un poquito de los conocimientos que tuvimos en la materia de física 1 con la cuestión de vectores y cómo trasladar vectores, ¿no? O proyección de imágenes, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos generar acá esta imagen del triángulo rectángulo, se proyecta así como que el x1, y2, y aquí del x1 a x2, ¿no? Entonces, vamos a ver. Se entiende acá que este segmento es del punto 1 al punto 2, del punto 1 al punto 2, que en el triángulo que vimos, explicando la ecuación del teorema de Pitágoras, sería la C. Entonces, estos que están acá serían los catetos, que es de P1 a Q, que es este lado, y esta es de Q a P2. Serían los dos catetos, ¿no? Entonces, la hipotenusa igual a la suma de sus dos catetos. Entonces, a partir de acá lo único que vamos a hacer es una serie de procedimientos matemáticos en donde vamos a llegar a sustituir los valores, que pues si P1, el segmento, esta línea que está aquí arriba, denota segmento del punto 1 al punto 2, es la d, entonces solamente sustituye la d por esto y tenemos d al cuadrado igual a, ¿qué es P1 a Q? Bueno, aquí menciona x2 menos x1, es la distancia, ¿no? Entonces el segmento, para que yo conozca el segmento, pues tengo que poner la cantidad más alta, que en este caso sería x2, y le resto x1, para que yo obtenga la distancia real de aquí, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar aquí con y. Entonces obtenemos esto, que es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces
como les decía ya hace rato en la ecuación del teorema de Pitágoras, si yo quiero eliminar este cuadrado, matemáticamente sería aplicarle raíz cuadrada aquí a este término de este lado del igual, pero también tendría que colocarle raíz cuadrada a este otro término que se encuentra del otro lado del igual, para que la raíz con el cuadrado se eliminen. En este caso por eso queda la d solita, y va a ser esta nuestra ecuación que vamos a estar aplicando para calcular la distancia entre dos puntos cuando estamos hablando de dos coordenadas. A continuación tenemos aquí dos ejemplos. El primero es algo sencillo, pues es una coordenada de dos puntos, vaya, que dice, nos pregunta cuál es la distancia entre los puntos A y B, donde A es 6,3 y B 3,-1. Esto si lo pusiéramos en un plano cartesiano, pues se vería una recta, ¿sí? Totalmente una recta, y pues lo que queremos saber es la distancia entre estos dos puntos, que sería el segmento de esa recta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a delimitar y conocer cuáles son los valores que tenemos. Recordemos que en este caso, como lo dijimos anteriormente, el punto 1, que este sería A, sería x1, y1, y el punto 2 sería x2, y2. Bueno, aquí lo que hace es colocar los valores para que no nos estemos equivocando, y pues x1 pues sería el 6, y1 es el 3, x2, ya estamos en el segundo punto, sería 3, y y2 sería -1. Entonces, ya en la fórmula que tenemos, a ver, un segundito, vamos a regresarlo tantito. Ahí está, ahí podemos observar. Ya que tenemos los valores de x1, y1, y2, y2, bueno, pues en esta fórmula que les comenté, que es la de distancia, sería la distancia entre dos puntos. Bueno, entonces sustituimos los valores, ¿no? Si se dan cuenta, en la ecuación que está aquí, el primer valor es x2 menos x1. x2, ¿cuánto es? 3. x2 vale 3, entonces vamos a colocar el valor de 3. El menos que está aquí es de la fórmula, como está acá, menos x1. ¿Cuánto vale x1? Bueno, aquí tenemos, dice que es 6 positivo, entonces colocamos el 6. Y la fórmula me pone, mire, paréntesis y elevado al cuadrado. Entonces ponen paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Este signo más que está aquí es este de la fórmula que está acá, ¿sí? Luego me dice que otro paréntesis va a ser y2 menos y1. Ojo, este menos es de fórmula. Entonces colocamos, ¿cuánto vale y2? Y2 me dice que vale -1, por eso está -1 aquí. El menos es de la fórmula, ¿sí? Aquí está. Y el y sub 1 vale 3. Entonces sustituimos el 3, obvio elevado al cuadrado. Cuando ya tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es, pues en este caso, hacer la diferencia, bueno, la resta, ¿sí? 3 menos 6 me da -3 al cuadrado, -1 y -3, como son dos números del mismo signo, se van a sumar y mantiene el mismo signo, sería -4, obvio nuevamente al cuadrado. De ahí elevamos al cuadrado este -3 y tenemos que -3 por -3, o sea, menos por menos es más, y 3 por 3 es 9, como está aquí. Y el -4 por -4 sería, pues menos por menos sería positivo, este más pasa igual, y como el -4 al cuadrado es 16 positivo, pues aquí está 16. Y lo único que tenemos que hacer es sumar los dos valores, que sería 16 más 9 sería 25. La raíz cuadrada de 25, pues un número multiplicado por sí mismo que me dé 25, en este caso, tiene una raíz exacta, entonces sería 5 unidades. Puede ser 5 centímetros, 5 pulgadas, dependiendo de la unidad que se esté manejando, ¿no? Entonces, vamos a explicar el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, dice, demuestra que el triángulo ABC formado por los puntos, aquí están los puntos, A, -1, -3, B, 6,1 y C, 2, -5, es un rectángulo, o sea, un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces tenemos que
Antes de iniciar, pues podemos hacer dos cosas. Primero graficarlo y ubicar los puntos. Y ya desde que ubiquemos los puntos podemos visualizar si es un triángulo rectángulo o no es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, esas dos formas, ¿no? Primero graficamos o primero calculamos y luego graficamos, es dependiendo del gusto de cada uno. Entonces, aquí dice la demostración, dice, el triángulo rectángulo dice, si la suma de los cuadrados de sus lados menores, que son los catetos, es igual al cuadrado del lado mayor de la hipotenusa, que es lo que ya les he comentado. Entonces, aplicando la misma fórmula, obvio que aquí lo que tenemos que hacer es, queremos conocer, ya teniendo la imagen, queremos conocer cuánto vale, cuál es la distancia que hay de este punto A al punto B, cuál es la distancia del punto B al punto C, y cuál es la distancia del punto A al punto C. Y dependiendo de cómo ustedes den los valores de las distancias que quieren ustedes calcular, en este caso aquí miren, dice distancia de A a B, distancia de este punto a este punto, entonces A sería x1y1 y B sería el x2y2, entonces sustituyen los valores acá, si se dan cuenta voy a explicar el primero. Menciona, yo les dije que como es de A a B, este es A y este es B, bueno, este es x1, y1 y este es x2 y este es y2. Sustituimos en la fórmula, tenemos que dice que es y2, x2 menos x1, ¿no? Y x2 es 6, por eso está aquí, menos x1, que es menos 1, por eso ponemos entre paréntesis, porque es el menos 1. No tiene nada que ver el signo menos que es de la fórmula. Y obvio todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Más, luego me decía que es y2 menos y1. Y2 en este caso sería 1 menos y1, que sería menos 3. Y elevamos al cuadrado. Bueno, pues ¿qué tenemos acá? Que pues si yo multiplico el menos por el menos me va a dar más. Entonces 6 más 1. Por eso da, bueno, más bien, ¿por qué da 7? Porque menos por menos es más. Entonces sumaríamos 6 más 1, por eso tendríamos 7. En este caso, ¿por qué hay 4? Bueno, pues porque menos por menos me da más. Y 1 más 3 es 4. Desarrollo los cuadrados y pues 7 por 7 es 49 y 4 por 4 es 16. Y sumo es raíz de 65. No vayan a sacarle la raíz cuadrada al 65 para poder demostrarlo. Bueno, también se podría, pero tendría que ser muy aproximado, no sería muy exacto. Lo que sí necesitan es sacar la raíz cuadrada con el apoyo de una calculadora para que ustedes verifiquen las distancias que hay del punto A al punto B y ver si utilizaron una buena escala. Ahora bien, para calcular la distancia de B a C, dense cuenta, distancia de B a C, el punto B, este que está aquí, va a ser x1, y1 y el punto C sería x2, y2 para que sustituyan en la fórmula. Y bueno, vuelven a resolver de manera aritmética hasta obtener raíz de 52. Y de la distancia de A a C, A sería x1, y1 y C sería x2, y2 para que puedan sustituir en su ecuación y así poder resolver de manera aritmética todas estas operaciones y llegar a tener este resultado que es raíz de 13. Bueno, entonces ya que tenemos las distancias de los triángulos, lo único que tendríamos que hacer es demostrarlo. Y pues como aquí menciona, se demuestra cómo que el cuadrado de la hipotenusa, que es aquí, es el lado lado mayor, el más grande, que sería si se observa acá, es la diagonal de A a B, debe ser igual a la suma, al cuadrado de la suma de los dos catetos, es lo que menciona aquí. Entonces, vamos a ver cómo se demuestra. Y aquí está. Entonces, por el teorema de Pitágoras, vamos a demostrarlo. Aquí te decimos, es lo que les decía yo. Como vemos que la distancia de A a B es la mayor, bueno, es la más larga. O aquí también en los resultados fue la más grande, al final de cuentas, raíz de 65. Entonces, se supone que el cuadrado
de esta distancia va a ser igual a la suma del cuadrado de las otras dos distancias. Entonces, si aplicamos el cuadrado a la raíz, pues la raíz se eliminan. Como observan ustedes, de este paso a este paso, ya no están las raíces cuadradas y obtenemos que es 65 igual a 52 más 13. La suma o la adición de 52 más 13 es 65. Entonces, como son iguales, podemos concluir de que el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, ¿no? Pueden haber ocasiones en donde no tengamos que demostrar que es un triángulo rectángulo, sino que es un triángulo isósceles o un triángulo equilátero. Entonces, depende mucho de qué es lo que vamos a demostrar. Cuando hablamos de un triángulo isósceles, pues es obvio que no podemos demostrarlo por el teorema de Pitágoras. O un triángulo equilátero, ¿no? Pero pues existirían otras alternativas cómo poder demostrarlos, ¿no? Aunque si queremos demostrar que es un triángulo equilátero, que todos sus lados son iguales, pues la distancia de todos sus lados deberían ser igual, ¿no? Entonces nada más con que colocamos, dado que los lados de un triángulo equilátero son sus lados todos iguales y las distancias son iguales, pues entonces concluimos que es un triángulo equilátero, ¿no? Entonces así es, ¿no? O en su caso, si es un isósceles, pues encontrarían que la distancia de dos lados van a ser igual y el otro desigual, entonces pues también, ¿no? Entonces esas son las maneras de cómo hacer una demostración. Pues cualquier duda pueden hacerlo ahí en un comentario y en breve trataré de contestarles, en apoyarles en lo que se pueda, ¿no? Entonces, voy a dejar unos ejemplos para que puedan practicar lo que acabamos de ver en estas explicaciones de estos dos ejemplos, ¿no? Antes de los ejemplos, pues bueno, no olvidemos darle like al video y suscribirse para aquellos visitantes que tenemos, para que este canal pues vaya en aumento, ¿no? Les agradecería mucho. Aquí vamos a encontrar, dice, encuentra la distancia entre los siguientes pares de puntos y grafica en un plano cartesiano, ¿no? Entonces, aquí existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejemplos que podemos practicar, podemos graficarlos, podemos calcular sus distancias, podemos ver cómo son, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos practicar el calcular la distancia de AB, y en este caso del 9 al 12, pues al final de cuentas si son 3 puntos, podemos graficar, calcular la distancia de AB, de B a C, o en este caso de J a K, de KL y de J a L, y podemos definir qué tipo de triángulos son, ¿no? Entonces ahí están unos ejemplos de este tipo. Existen otros dos ejemplos más. Por aquí aparecen, a ver, ahí está. Dice grafica y calcula el perímetro del triángulo, cuyos vértices son los siguientes. Bueno, aquí dice verifica que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo isósceles. Y el último ejemplo que podríamos tener acá menciona los extremos del diámetro de una circunferencia son los puntos A y B. ¿Cuál es su perímetro y su área? Bueno, recordemos una cosa, el tema es distancia entre dos puntos, pero se puede hacer uso de conocimientos de matemáticas anteriores, de figuras geométricas, para que veamos en dónde podemos aplicar nosotros la distancia, ¿no? Entonces, aquí lo que queremos conocer es el diámetro, y en base al diámetro podemos, mediante ciertas fórmulas que debemos de tener o podemos investigar, cómo calcular el perímetro y cómo calcular el área. Pues muchas gracias, ojalá nuevamente hay que darle like al video si se puede, si les gustó, y pues infinitamente agradecido pues si se suscriben, ¿no? Gracias.